Chao. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos. Su suerte merece un chance. ¿Puedo hablar? Voy a hablar, sí. Buenos días y buenas tardes. Ya dije ayer que estoy súper feliz de estar en Chile, lo vuelvo a repetir. Ayer hablé un poco de la relación muy poco, ¿no? La relación de Pablo Neruda con Miguel Ángel Asturias, que sería como un vínculo, un puente entre Chile y Guatemala, y voy a tratar hoy de desarrollar un poco más la historia de la literatura guatemalteca, para ponerla en perspectiva con la chilena, con la latinoamericana y de otros países que estamos acá. Estoy empezando con algunos amigos en Guatemala a hablar de la formación de la literatura guatemalteca como una tradición de escrituras nómades. Este es un concepto que todavía es bastante problemático y que alguna gente desde la academia lo va a trabajar más sesudamente y con mayor rigor, pero que tiene que ver con un nomadismo que se plantea desde la territorialidad, la ruptura de la lengua oficial y los desplazamientos de los sujetos tanto genéricos como discursivos. Se puede empezar a hablar de una escritura nómada en Guatemala como un arrebato, como un atrevimiento a partir del Popol Vuh. El Popol Vuh es el libro sagrado de los quichés, que como ustedes saben, Guatemala es un país con un 60% de población de origen maya, y el Popol Vuh, bueno, para empezar, se imagina en una lengua que no es el español. ¿Sí? Existe como libro oral, existe como libro y forma parte de una tradición oral, y luego se escribe por primera vez con caracteres latinos por frailes dominicos en Guatemala. Desde ahí ya está la literatura guatemalteca problematizándose, porque se imagina desde una lengua que no va a ser la que funda el Estado, y aparece forzada y aparece la cultura oral agredida por la literatura, por la tradición escrita. Se podría decir que el Popol Vuh no forma parte de algo de un país. No se podría decir que fue pensado, que fue imaginado por guatemaltecos, sino que fue pensado e imaginado por indios quichés, o más bien por el pueblo quiché, lo cual ya es un primer problema. Luego podríamos viajar en el tiempo y pensar en Rusticatio Mexicana, que sería el primer libro de poesía, el libro que funda, digamos, ya la poesía guatemalteca como tal, que es escrito por un sacerdote jesuita que se llama Rafael Andívar en Italia y en latín. ¿Sí? Entonces la literatura guatemalteca como si se resistiera a aparecer, y más aún, y problematizada todavía más porque el título es Rusticatio Mexicana, ¿sí? Porque en latín, porque la palabra latina para designar América era México, ¿no? Entonces muchas veces se dice que es un libro de la literatura mexicana. Entonces Guatemala como que el libro que funda la poesía guatemalteca se llama Rusticatio Mexicana. Ya ese es otro problema, y está escrito en latín por un sacerdote jesuita en Florencia, Italia. Luego podría mencionar, no tenemos mucho tiempo, pero podemos viajar un poco más en el tiempo con la aparición del modernismo hispanoamericano, la relación entre Rubén Darío, que es nicaragüense, con Enrique Gómez Carrillo, un guatemalteco que vive en París y que vive la aventura del modernismo muy de cerca. De hecho, es uno de los grandes difusores de Rubén Darío en España y en París. Enrique Gómez Carrillo sería como parte de esa tradición de nomadismo, porque también escribe en francés desde Francia, y la primera revista de literatura que funda la funda en España, en Madrid. ¿Sí? Y ese era como el ícono más importante de la literatura guatemalteca en su momento. Luego podría mencionar a Luis Carlos de Aragón y Augusto Monterroso, que serían parte ya de la fracción mexicana de la literatura guatemalteca, que son estas personas que se van a vivir a México
y que se incorporan a la tradición de la literatura mexicana sin perder su especificidad guatemalteca. Luis Carlos Aragón publica Guatemala, las líneas de su mano, que es un ensayo análogo al doctor, ¿cómo se llama? El doctor Paz, el laberinto de la soledad, el doctor Paz, y Augusto Monterroso, que publica prácticamente toda su obra en México. Digamos, también literatura guatemalteca parece desplazada también por los exilios que ya en este momento son de orden político. Aunque ya Cardoso y Monterroso escriben en español, por suerte. Ya sería un adelanto en nuestra tradición. Sin dejar de mencionar a Miguel Ángel Asturias, que sería el escritor icónico de la literatura guatemalteca, que llega incluso a ganar el Premio Nobel de Literatura en el 67, que incorpora en su obra una mezcla una hibridación de elementos de la tradición maya, quiché, cachiquel, con elementos hispánicos. ¿Sí? Tal vez la obra cumbre de Miguel Ángel Asturias sería Hombres de Maíz, que además fue considerada en su momento en Francia como un poème roman, que sería como una novela poema. Por eso yo hablo aquí no de poesía en específico, sino que hablo de la poesía como una textualidad más amplia, en la cual gente como Asturias trabajó. Leyendas de Guatemala también se puede leer como, que es el primer libro de Asturias, se puede leer también como un libro de leyendas, de cuentos o de poemas. El género ahí no está muy bien definido. A partir de Miguel Ángel Asturias se alcanzaría de alguna manera la modernidad, digamos, de la literatura guatemalteca, y se consigue a través del Premio Nobel como un certificado de autenticidad occidental, ¿no? Es como decir, bienvenidos, ya forman parte del club, Guatemala puede existir en el contexto de lo moderno. Inmediatamente después de la obtención del Premio Nobel por parte de Miguel Ángel Asturias, brota el conflicto armado en su momento más cruel y más sanguinario, por lo cual no tuvimos ni siquiera tiempo para celebrar. O sea, está ganando Asturias el Nobel y en el año 68 está estallando Guatemala en un polvorín terrible. En el año 71 muere Asturias y se va muriendo todo eso. La gente más importante, como los escritores más importantes como Cardoso y Monterroso, se quedan en México, y los otros escritores que están produciendo, poetas, narradores y dramaturgos, van al exilio a Francia, México, Costa Rica, algunos quizás vino a Chile, no sé. La literatura guatemalteca se queda en una especie de diáspora y se rompe. Los que se quedan en Guatemala se quedan escribiendo a través de lo que se llamó la lírica de la lucha armada, que ya es esta poesía de orden combativo que está al servicio total de la lucha armada, de la experiencia guerrillera y de las facciones y las distintas facciones de la lucha revolucionaria en los años 60 y 70. Esto llegó a generalizarse y establecerse como el discurso oficial dentro de lo que era el mundo literario, porque las dictaduras guatemaltecas no tenían siquiera un aparato cultural estable. Digamos, las dictaduras militares guatemaltecas identificaban ser escritor ya era ser subversivo para ellos, ¿sí? Un escritor de derecha podía ser un enemigo del Estado en Guatemala. Entonces, el discurso literario oficial se establece desde la lucha armada, en los años 60, 70 hasta los 80. Quizás el mayor exponente de esto sea Otto René Castillo, que fue un poeta comunista que murió de una manera terrible, lo quemaron vivo, lo cual es una especie de anti-performance de la dictadura, ¿no? O sea, toman al poeta más representativo y lo queman vivo como un gesto como una forma de ejemplificar cuál es el lenguaje con el que el Estado va a hablar y va a dialogar con el pueblo de Guatemala. En los años 90, en el año 96 se firman los acuerdos de paz, termina la guerra, con un saldo de 200.000 muertos, un genocidio de orden político y étnico que se da de forma más cruenta en los años 78 al 82. Y en el año 96 se firman los acuerdos de paz entre la guerrilla y el gobierno, y surge la nueva escena, tanto política, económica como cultural.